Ahí Estamos. empezamos. Bienvenido a martes. Coach. Buenísimo, ya 2 minutitos y estamos seteando un par de cositas, así que ya está. 73 votos la encuesta. Epa, y eso que lo pusimos ayer. Sí, Genial. mira, hoy te la Fantástico. retuiteé también. Muy bien. Para difundírtela un Muy poquitito bien, muy bien, más. muy bien. Vamos a retuitearla ahora de vuelta, como para Que estar aprovechen alineados. este Sí. ratito que estamos conectados y puedan Hay un par de aprovechar. cosas ahí, etiquetas y demás, para hashtagar. Bienvenido, Laura Currá, dice, etiquetar amigo, dice. ¿Ah? Laura, que etiquetarlo. ¿Soy yo? Sí, te lo reconoció la cara. Ay, me Fantástico. reconoció, mira. Esto es muy top. Es muy grosso, ¿eh? Mira, El tema de las luces. el tema de las luces te beneficia a vos. Yo quedo Sí. bajo, detrás del umbral quedo. Acá. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, mientras van sumándose gente, Clau, Patricio, Omar, bienvenidos a todos. Yo voy seteando unas cositas. Yo les voy a contar principalmente del evento que hicimos el viernes pasado por la mañana en las oficinas de Microcentro de Tucumán, ¿sí? El Ajá. espacio Tucumán, como lo llamo yo, Ajá. ¿sí? El espacio de encuentro. Hicimos todo lo que es la presentación de nuestros servicios, que es coaching psicofísico, ¿sí? Eternamente agradecida a todas las mujeres y a todos los que fueron, porque principalmente se armó un grupo muy lindo de trabajo, de debate, de aprendizaje, ¿sí? A Silvia, a Ana Victoria, a Sandra, a Eleonora, a Victoria, ¿sí? A Cristian, que se animó y también fue, ¿sí? Tocamos distintas temáticas sobre las palabras, las conversaciones, sobre cómo afectan y cómo trabajan energéticamente. Acá en el hablamos ser. conversaciones, emociones y energía, cómo todo se Exactamente. combina. Cómo todo se combina y cómo todo en sí mismo interactúa y hace que nos hace o marca el desempeño en lo diario, ya sea desde la parte individual o desde la parte relacional con otros seres, con compañeros, con colegas, con familiares, amigos y demás. Así que muy agradecidos a todos los que participaron. Próximamente vamos a armar uno más para los que no pudieron ir porque están en horario de trabajo, hacerlo quizás alguna jornada durante la tardecita noche como cierre del día, ¿sí? Genial. Y nada, la idea principal es fomentar estos puntos de encuentro donde podamos juntarnos, donde podamos armar talleres de reflexión, de trabajo, de proyección, de coaching, para proyectar, para hacer y para generar, ¿no? Genial, buenísimo. Hoy el tema que vamos a tratar es, seguimos con los superhéroes. 10 programas más sobre superhéroes, pero haciendo una similitud, ¿no? Superhéroes con nosotros mismos. ¿En qué coincidimos en la vida real con el superhéroe, Sí, no? ¿qué buscamos en los superhéroes? ¿Qué vemos en los superhéroes y que a veces tenemos y hacemos algo similar, ¿no? Exactamente, principalmente la idea es ver en qué nos identificamos, ya sea en un ámbito privado, como el más íntimo nuestro, y en lo público, ¿no? ¿Cuáles son esas coincidencias que encontramos por las cuales también nos reflejamos con esos superhéroes o con esas superenergías, ¿no? Totalmente. Hoy el punto es la imagen pública y la imagen privada. Siempre los superhéroes tienen una imagen del superhéroe, el que es poderosa, el que tiene los poderes, el que se asocia con y demás temas, donde muestran todas sus habilidades, ¿sí? Lo bueno, ¿sí? Los valores potenciales, donde el público en general, el ciudadano en general, le reconoce esos superpoderes. O tiene aplicaciones o superpoderes o habilidades extraordinarias. Pero después tiene también una imagen privada, a veces secreta, donde él es como es. Y no tiene que ser un personaje. Llamémosle personaje este superpoder. En este caso, usamos hoy para las réplicas que hicimos ayer y hoy, al increíble Hulk. Bien. ¿Sí? Porque cualquiera puede ser, Super, Batman o el superhéroe que fuera, tiene una imagen pública, pero en su interior tiene una imagen privada que de alguna manera muestra costados distintos. Sácame una duda. Sí, Hulk, cuando explotaba en público o se escondía en un cuarto y explotaba y salía transformado? Eso me quedó la duda. Y después te voy a explicar por qué. Por la mayor parte que yo me acuerdo es que explota en privado. Le agarra la emoción violenta, algo que le acelera las moléculas de su cuerpo y genera el increíble Hulk. Es decir, que hay una experiencia que cambia la emoción al ser humano común y corriente, al ser en sí mismo, en otra persona o en otro personaje. Sí, exactamente. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bien. Superman, ¿dónde se transformaba?
estaba su rol, que era aparentemente un ser humano, que no era un ser humano, pero hacía el periodista, Clark Kent, y se transformaba cuando había un pedido de ayuda. ¿Pero en público o en privado? En privado también. ¿Batman? También. Iba por la Baticueva, se cambiaba, iba a un lugar recinto oculto, el escritorio principal o algo, se cambiaba en un lugar privado, oculto, y se transformaba. Y por último, la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla era en privado también. Qué coincidencia, ¿no? Sí, obviamente. Vamos a seguir entonces. Porque si lo hacían en público, determinaban, digamos, esa doble personalidad de alguna manera. También. ¿Qué ibas a arrancar vos? Déjame arrancar el tema de la pregunta. Dale. Que disparó todo esto. Dice, se le preguntó a las 77 votos, y está aumentando ahora, es, tu lado público, el que observa a los otros, ¿es diferente a tu lado privado, el que observas vos mismos? Esa fue la pregunta. El 45% dice que es diferente. El 26% dice que no es diferente, que mantiene una coherencia aparentemente. ¿Sí? Yo dudo, permíteme dudar, sí, pero hay que ver cuánto del todo se evalúa. El 27% dice a veces sí, a veces no. Y un 10% dice que no lo sabe. O sea, no sabe cómo contestar esta pregunta. Sí, ¿sí? En realidad no sabe o no es consciente de la mirada del otro, ¿no? De cómo me ve el otro. Y la realidad de todo esto es cómo me muestro yo y cómo me ven. Y no solamente cómo me ven, sino cómo me perciben. Okay. Una cosa es la percepción y la mirada que yo tengo de mí misma, y otra cosa es la mirada y la percepción del que está observando. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a eso, vamos a analizar un poquito. ¿Vos tenías un disparador que es el privado y que es el público? Sí, en realidad yo lo que me empecé a plantear, porque al principio me generó como una pequeña confusión, ¿no? Entre lo privado y lo público, hasta que después le encontré la forma principalmente. Porque en realidad, ¿qué hacen estos superhéroes? Van constantemente de lo público a lo privado. Es decir, de lo que constantemente muestran como seres humanos ordinarios, comunes, ¿sí? De esta vida cotidiana, a lo que tienen bien escondido en su ámbito privado. Que son estos superpoderes o estos poderes que tienen en sí, que en realidad no son más que conocimientos que tienen adquiridos en su campo mental. ¿Sí? Entonces, en realidad, si lo llevamos a la vida cotidiana, ¿qué somos? ¿Somos lo que escondemos en lo privado o somos lo que mostramos en lo público? Por ahí fue una linda discusión que se planteó hoy en el Face, donde creo que Ana fue, no a Lagos, que siempre nos sigue. Después voy a leer ya los comentarios que nos están regalando, donde nosotros de alguna manera cumplimos un rol. ¿Sí? Somos en los diferentes ámbitos sociales cumplimos un rol de jefe, un rol de hijo, un rol de padre, para los que son padres, un rol de alumno, un rol de profesor, un rol de vecino del vecino. Tenemos un rol. El personaje, la pregunta cuando hablamos de personaje en términos no del superhéroe, que es muy específico, pero nosotros mismos nosotros cuando somos empleados, ¿somos iguales a como somos padres? Cuando somos empleados, o sea, en la relación, ¿sí? Por ahí padre-hijo, empleado-jefe o jefe-empleado, ¿somos iguales? En ese personaje nos abocamos. Es decir, esa imagen pública que damos como jefe o esa imagen pública que damos como padre, ¿tiene las mismas características? ¿Somos auténticos? Muchos dicen que sí, o por lo menos un 25% había dicho que, un 26% dijo que no era así, o sea que eran, perdón, un 25% dijo que era diferente y un 26% dijo que no, que eran iguales. Ahora, mantener ese criterio, yo no sé si es tan así. Yo creo que es más difícil mantener no el personaje en sí mismo, sino las condiciones y los mandatos que le pones a cada uno de esos personajes. Yo estoy harto de escuchar, harto en el buen sentido, harto en el uso chileno de la palabra, escucho un montón donde dicen, yo no puedo, como jefe, ser amigo de mis empleados. Pero eso mismo seguramente no va a decir, yo como padre no puedo ser amigo de mis hijos. ¿Me explico? Entonces, seguramente hay un montón de elementos que son valores, que son lo que afianzan lo que son las acciones, ¿cómo se le dice?
ahí se me fue la palabra, pero son la que sustenta las acciones principales de la toma de decisiones, seguramente pueden ser las mismas, pero hay algunas capas de este personaje en los roles que hago que pueden llegar a ser diferentes. A eso donde vamos al punto. Déjame leer algunos comentarios. Así sigo con lo mío. Omar ya se unió, bienvenido Omar, parece que yo había leído otra cosa. Dice Karin, dice nadie puede ser lo que no. Es lo mejor es ser uno mismo, lo otro dejamos al destino. Sí, a veces no es tan fácil, sobre todo cuando hay que tomar una decisión fuerte. ¿Estás siendo sincero? ¿Estás sincero con vos mismo? ¿O estás haciendo algo que le convendría a los otros y a mí mismo? ¿Lo hago por los otros o lo hago por ser sincero conmigo mismo? No es tan fácil, creo. Vamos a ver en los comentarios que hay varios. Roles diferentes se adjudican y se toman. O sea, hay roles diferentes, que uno es y uno es al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y uno lo acepta o no los acepta? Acepta. Somos lo que decimos, lo que hacemos y lo que decimos que hacemos. Todo entrecruzado por las circunstancias. Una frase totalmente... Es que la circunstancia es lo que marca el detonante de lo que decimos y hacemos. Está claro, frente a las circunstancias, por ahí no somos auténticos porque vemos que por ahí hay una situación de peligro, una situación de miedo, una situación de que incómoda, o por ahí una acción de posibilidad. Si las circunstancias las tomamos como posibilidad, por ahí la absorbemos de alguna manera. Pero dice, somos lo que decimos, y totalmente en el curso lo vimos, es así como decimos, somos. Y esa transformación es recíproca. De cómo hablamos y lo que decimos, hay alguna razón por la que lo decimos. Y con ese decir generamos una cosa en el contexto. Y la energía que implica eso también. Obviamente, lo que hacemos y lo que decimos, ¿qué hacemos? Seguramente hay un hilo conductor en ese encuadre secreto, privado, de esa imagen privada que somos realmente, y en esa imagen pública que mostramos. ¿Sí? Hay ahora, seguimos que quiero después explicar un ejercicio que se llama de la ventana de el que me explicaste hoy. Johari. Sí. Bueno, yo lo que hice principalmente es marcar bien las diferencias entre lo que es el ámbito público y el privado, ¿no? Tengamos en cuenta que lo privado es lo que preservamos, lo que mantenemos en secreto, lo que quizás no queremos que se sepa tanto, ¿sí? Que en realidad es... ¿Quién no queremos que sepa tanto sobre esto que estamos guardando, que estamos preservando? Bueno, ¿el afuera o yo? Bueno, hay mucho, por ejemplo, cualquiera de los superhéroes, dejemos un castillito de costado de Hulk, pero Superman y Batman, si se descubre quiénes son realmente, se descubre todo. Estaríamos entrando. Se volverían más vulnerables. En autos de que principalmente son seres humanos comunes y corrientes. No, pero se vuelven vulnerables porque la parte mala, de alguna manera, la que lo contraatacaría, sabrían dónde encontrarlos de alguna manera. Sí, y sabrían también cuáles son sus debilidades como seres humanos, no como un superhéroe, un héroe con superpoder o que trabaja muy bien su energía. Y en el ámbito público, nosotros nos mostramos tal cual somos. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿En el ambiente público? Sí. Yo creo que en el ambiente público no nos mostramos tal cual somos. Bueno, como seres humanos. No como características de los seres humanos, no. ¿Sí? Es decir, es donde nosotros nos desempeñamos públicamente todo el tiempo. Ya sea con nuestros amigos, con nuestra familia. Pero yo no sé si nos mostramos tal cual como somos. Porque, por ejemplo, me acuerdo... Sí. Hay un montón de reuniones de amigos donde se dice lo... políticamente correcto y no se dice lo que uno piensa. Por ejemplo, hablemos de religión, política, fútbol y seguramente no vamos a ser honestos completamente para no generar un conflicto de discusión. Hay unos que sí dicen, sí, hay otros que no. Cuando hablamos, fíjense, política con todas las circunstancias que están pasando en los países de Latinoamérica, por ejemplo. Yo no creo que muchos hagan ese sinceramiento de opinar lo que verdaderamente quieren saber. No hacen sincericidio, pero sí en ese entorno público es donde uno puede captar la percepción que tiene el otro con respecto a mí. Mirá, con lo que se ve a cuerpo físico. Karin dice, no hay comparación. Tu trabajo es tu trabajo y tu familia es tu familia. Pero en los dos hay seres humanos y relaciones. Siempre. Y hay conversaciones y hay intercambio de energías. En los dos pasa lo mismo. Entonces, de alguna manera, no hay un punto de comparación. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué hay de diferente? Hay una diferencia. El tipo de la fuerza de la relación, la fuerza de la confianza, el control que tengo en un círculo y que no lo tengo en el otro. ¿Qué es lo de diferente? Lo vincular. Entonces, cualquiera de las diferencias, así como plantea Karin, implica que
hay un condicionamiento. No es lo mismo uno que el otro, significa que hay un condicionamiento a actuar de forma diferente. Porque no es lo mismo. Si no es lo mismo, entonces yo actuaría de forma diferente. Y el condicionamiento está principalmente, ¿por qué? Porque en cuerpo físico nosotros lo que mostramos por lo general siempre es limitado por el mandato de ¿qué van a pensar? ¿Sí? Entonces el ser humano común y corriente, sacamos sin superpoder, sin superhéroe, ¿sí? Sin personaje en sí mismo, se muestra tal cual es, pero con ese plurito de cómo me estará viendo el otro, ¿sí? Y eso es lo que nos referimos cuando hablamos de lo público del ser. Okay. ¿Sí? Omar dice, uno es máscara de sí mismo. Ponete parece. No sé qué quiere decir, pero suena bien. Suena. Para mí lo que quiere decir, el significado de esto, sin otra interpretación, es uno se pone los limitantes. Uno muestra, afloja su ego más que abrirse o no. El ego es el limitante de alguna manera. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres en proceso de evolución, que en lo cotidiano, ese proceso de evolución está siempre, ¿sí? Y es principalmente ese ego y ese cuerpo físico lo que limita principalmente a este ser, ¿sí? En cambio, si vamos a lo que es el superhéroe, ese personaje que tenemos muy guardado dentro, es todo lo contrario, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es lo que tratamos de no mostrar, ¿sí? Es algo que surge a través de una circunstancia, de una experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos dicen en vida real, ¿sí? Ante el público, a mí si me llegan a asaltar, yo le entrego todo? Y pones a esa misma persona en una situación similar y te dice, ay, no sé de dónde saqué la valentía, pero salí corriendo y no le di nada. O, no sé cómo hice, pero le pegué y salí corriendo. Y ahí es donde nosotros, ante situaciones quizás extremas, podemos descubrir que tenemos un potencial, que es el que por lo general ocultamos. Claramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a descubrir que tenemos un ser en pleno uso de todas sus facultades y potencialidades que tienen que ver no solamente con lo físico, sino con lo mental y que engloba al plano espiritual. ¿Por qué? Porque el crecimiento del superhéroe involucra un crecimiento individual y es ahí donde descubre que el poder que tiene es ilimitado, ¿sí? Pero ¿qué pasa entre este público y este que no es público? Uno está manifiesto, es lo que vemos, es lo que sale, y el otro es latente, está ahí, quietito. ¿Querés agregar algo? Sí, no, ahí no entendí lo que puso Omar, sobre la gata, pero después lo voy a volver a leer. Por la duda. No, porque no lo entendí. Marisol dice, hay que saber dónde aflojar la corbata. Como que estoy en el traje es el traje, así como Superman, Batman y el Increíble Hulk de alguna manera tiene. O el que se desabrocha, el que desabrocha. Cuando aflojo la corbata, ¿dejo de ser serio para ser yo y ser la persona normal? ¿Sí? Al aflojar una corbata, que es más distendido, no acartonado. ¿Qué pasa todo el tiempo? Todo el tiempo. De hecho, así es mucho el ambiente corporativo, no esto para criticarlo, pero si no estás con corbata y en un traje y demás, el primer vistazo, esa imagen pública inmediata que tenés cuando una entrevista de trabajo, ya ahí es un tanto por ciento, como dice la gente de recursos humanos. Esa imagen que te das en el primer vistazo, en la primera acto de presencia, ¿sí? Es como que es determinístico. Cuando debería ser un ida y vuelta conversacional para conocerse de alguna manera. A ver qué dice. Bueno, lo del gato de Omar no lo entendí. Bienvenida Ana, que se unió. Gracias. Gracias Ana, por haber venido el otro día. Hola, presente, dice. Yo acá si verdaderamente nosotros detectamos una diferencia entre lo que es nuestros secretos verdaderos, internos, y lo que imagen pública, si notamos una diferencia, hay una brecha. Las dos preguntas clásicas que hacemos es ¿por qué hay diferencia? Que retrotrae a circunstancias o quizás mandatos, limitantes, circunstancias pasadas o lo que fuera. ¿Y para qué hacemos una diferencia? Porque por ahí el para qué, no digo que está ni bien ni mal, el tema es de entender para qué hacemos la diferencia. ¿Para qué nos transformamos? ¿Para qué somos Superman, Batman transformados o nos convertimos en el Increíble Hulk? Para mí el Increíble Hulk es el extremo, porque somos de una manera y de golpe por una emoción o por algo que me empodera nos transformamos en el verdadero Increíble Hulk, ¿sí? Ana dice, lo pude sacar
le pude sacar las cruces y los rosarios a mi esposo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué muy es bien. un código entre ustedes, Beta? No, porque el otro día, en la charla que dimos, Me dieron los códigos. los que se quedaron después de hora, hicimos unas mediciones, estuvimos trabajando con... Íbamos a medir los escudos de los superhéroes y no lo vamos a hacer no hoy. llegamos, pero ya lo vamos a hacer. Eso lo lo vamos debes. a hacer. Se Bien. los debo. Entonces, en el caso de Increíble Hulk es tremendo. El Bruce Banner, que es el científico, tiene una conducta puntual y de golpe por algo que lo moviliza fuerte se transforma. En este caso una forma violenta. Esto no quiero ni justificar la violencia ni nada por el estilo. Es un caso anecdótico, pero para mí es fundamental la frase que empodera, que en una de las películas se relacionaba con lo que es el Increíble Hulk, que decía: los que no me conocen creen que soy un monstruo. Los que no me conocen creen que soy un monstruo. Pero los que sí me conocen me llaman héroe. Es fantástica esa frase, más que nada porque muchos dicen, mi jefe es un cerrado, es un egoísta, es un, ¿cómo se dice? No sé, un autoritario, lo que fuera. Pero cuando uno va conociéndolo en lo particular, en el after office, en reuniones más abiertas, de alguna u otra manera se transforma. Es una persona, no es un robot, básicamente. Entonces, en ese comunicarse y conocerse y acercarse, estar en ese círculo de confianza, se genera otro entendimiento. Y por ahí ahonda mucho más. Hay que ver si cada uno está permeable a que quiera conocerse. Porque el no ser permeable, a veces esa división fuerte que hay entre lo que quiero mostrar y lo que soy realmente. Exactamente. ¿Algo más que quieras leer? No, ¿Antes de seguir? No, yo quiero ir a lo de la ventana de Mohari. Bueno, anda que después sigo yo. Johari. Anda con Johari. Hay un artículo que posteamos hoy en mi página oscarschmidt.com que hablaba de algo muy conocido que se habla de la ventana de Johari. Yo lo utilizo mucho en los cursos, en las empresas también, y es interesante como para proponerlo. Esto es descubrir de alguna manera 4 áreas que hablan de lo que conocen los otros y lo que conozco yo. Entonces hay un área puntual donde conoce el otro sobre mí y lo que yo conozco. ¿Sí? Es un área libre donde los otros y yo conocemos. Por ejemplo, ¿de qué cuadro sos? De Boca Juniors. ¿Sí? ¿Qué te gusta? No sé, las milanesas con puré, por ejemplo. ¿Dónde vivís? En tal lado. Exactamente. Bien. Es un área libre donde las partes, los otros y yo conocemos. Ahora después hay algo que es un área ciega. El área ciega se le dice algo que yo no conozco, pero sí los otros conocen. ¿Sí? Algo que yo no conozco y algo que los otros conocen. Simplemente es un acto donde yo no me puedo ver cómo actúo. Ok, perfecto. Por ejemplo, yo no me veo y los otros me ven. Okay, quizás perfecto. para mí, como estoy encerrado en un estado emocional o en un estado de ánimo particular, no lo veo porque me limita ese estado emocional. Por ejemplo, puede ser algo de gestos, por ahí no me doy cuenta que tengo un tic, o no me doy cuenta que repito que, o viste, no lo veo, pero los demás lo ven porque lo observan de otra manera. Después hay un área oculta donde los otros no lo ven y yo lo conozco. Esa área oculta es la área secreta. Es una área secreta que es más de la imagen privada, más del secreto particular, algo de información que yo no comunico. Por ejemplo, hay muchos que dicen no quiero hablar de mi vida privada, no quiero hablar de la parte de dinero, no quiero hablar de mi familia, no quiero hablar de mis padres, algo que por alguna razón no lo quiero comunicar. Entonces, bien, de alguna u otra manera, esa parte es cerrada y se llama área oculta, que conozco solamente yo y los demás no lo pueden ver. Pero particularmente hay una cuarta área, hoy estoy con las palabras tremendo, una cuarta área que es la área desconocida, ¿sí? Como una cuarta dimensión. ¿Sí? ¿De qué te reís? De las palabras. Una cuarta área donde hablamos de algo que yo no conozco y tampoco conoce un otro. Es un área donde solamente lo puede haber un tercero de confianza, quizás. De mucha confianza. ¿Sí? Un caso es un coach. Y te explico por qué. Por ejemplo, en el Increíble Hulk no me sale ahora quién sería el que podría descubrir un área desconocida. Es algo que no ve uno y no ve los otros. Pero puede venir un tercero con ciertas habilidades y avanzar. Ahora voy a los comentarios. En el caso de Batman, no sé si lo pueden determinar quién es, pero en el caso de Batman, por ejemplo, los ciudadanos lo ven como un superhéroe. ¿Sí? Sí. Uno ve la parte oculta, la parte que uno es. Pero quizás
Alfred ve cosas que no ve ni el ciudadano y que el mismo Batman, Bruce Wayne en este caso, no lo ve. Porque Alfred, que lo conoce de alguna manera, también tiene otros atributos mucho más. ¿Sí? Entonces, Alfred sería como una especie de coach. ¿Sí? Un psicólogo de personalidad, de comportamiento, de alguna manera, que es algo que complementa. Fíjense que Alfred siempre está en el momento de debilidades, de cuando los otros no lo entienden, cuando hay un conflicto entre la imagen privada de Bruce Wayne y lo que es la imagen pública de Batman. Cuando no encuentra la solución. Cuando no encuentra la solución, cuando no ve caminos, aparece Alfred de alguna manera. ¿Sí? ¿Y Robin, bueno, pero Robin, no me metas Robin, que es no, un... no tiene nada que ver con esto. No, tiene que haber de la alianza, que lo vamos a hacer en otro capítulo, Ok, que perfecto. es cuáles son tus alianzas para llegar a un bien. objetivo. Déjame que diga... Uy, se me fue. Epa, ¿lo fuimos? No, ahí está por los comentarios. Ahora... Ah, ok, perfecto. ¿Vos ibas a decir algo? No, mira, Ricardo Nievas. Otro bienvenido superhéroe. Ricardo Nieva. Esperen que se me fueron los comentarios, había un montonazo de comentarios. Bueno, yo entonces mientras busco los comentarios sigo con la temática. Sí. Yo lo que hice, más allá de la diferencia entre lo público y lo privado, es buscar esta conjunción de lo público y lo privado dentro de un mismo ser como parte de un mismo ser, ¿sí? Que es este grafiquito que hice acá, que después si Oscar me dice si se ve bien o no. Sí, yo se lo paso. Ahí ¿sí? está. Donde los clasifiqué en tres tipos de yo, ¿sí? El yo público, Ajá. el yo privado y el tercero, el yo a descubrir. Y si me prestás, ahí Ajá. tengo el material que necesito leer. Ok. Estos tres yo actúan conjuntamente, no al mismo tiempo, en distintas frecuencias, principalmente de tiempo, pero son parte de un mismo ser. Es decir, no es que están extrapolados en otro, sino que está todo en una misma cajita, ¿sí? Que es el cuerpo físico, que es donde actúa este yo público, que actúa por lo general a través del ego, ¿sí? Es lo que exponemos diariamente y que tiene ciertas y determinadas O sea, vos limitaciones. lo que decís que el yo público está muy condicionado por el ego. Exactamente, sí, Bueno. por eso es limitado. Bien. El tema es cuando pasamos al yo 2 y al yo 3, ¿sí? Que es el yo privado, ¿sí? Que es lo que muestro según la experiencia que va saliendo y cómo se va manifestando en mí. Pero principalmente es el principio del nacimiento del superhéroe. Es decir, nace un héroe que en potencial puede terminar siendo un superhéroe, que está latente. ¿Y por qué digo que está latente? Porque no es algo que esté en manifiesto en lo cotidiano del ser, sino en ciertas y determinadas circunstancias. Lo dejamos salir. Hulk no lo podía controlar y salía y afloraba. Y sale, ¿sí? directamente. Superman necesitaba salir, ¿sí? Y así sucesivamente. Y el tercero es el yo por descubrir, que es, digamos, de estos tres yo, es el más íntegro, es el que está más en equilibrio con los otros dos yo. Y a su vez está en pleno uso de todas sus facultades que tienen que ver con lo físico, lo mental y lo espiritual, con capacidades ilimitadas. ¿Y a qué voy con esto? Es decir, entender y razonar en qué porcentaje actuamos en lo cotidiano, ¿sí? ¿Qué es este? Que me lo va a mostrar Oscar porque yo no lo capto con la... ¿sí? Que en su totalidad del 100% del ser, este 100% está dividido en tercios, ¿sí? Un 33,33% solamente es lo público, es lo manifiesto, es esta franja, es donde yo me muestro. El resto es todo lo latente, lo que tengo adentro y que hace presión por salir a la superficie. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El yo privado es latente, el yo por descubrir es latente, ¿sí? El yo privado va saliendo así acorde a la experiencia, ¿sí? Está relacionado con la mente. ¿Por qué? Porque ese yo privado son todos los contenidos y todo lo que yo fui aprendiendo que en algún momento es en eclosión y salen, ¿sí? Y el yo por descubrir está relacionado con el espíritu. Entonces acá, ¿qué tenemos? Lo que se llama en psicofísica el famoso soma, que es la composición energética del ser, ¿sí? Donde el objetivo principalmente es que el ser logre manifestar
este 66,66% de lo latente. Es decir, empieza a redescubrirse con estos superpoderes, con estos conocimientos que tienen y con el uso que tienen. O sea, entonces hay un yo público relacionado con el ego, un yo privado, que solamente es un 33 de lo manifiesto, es lo que se manifiesta, un yo privado que se guarda un 66, y después hay un yo por descubrir, que es lo que haría ampliar ese tanto 36 en 6. Seguiría repartido ese porcentaje, pero ampliaría, ¿cómo sería ampliar conciencia? O ampliaría la razón o las acciones en sí. Vos fíjate que la gran mayoría de los superhéroes trabaja con el tema de la ampliación de conciencia. ¿Esto que está pasando es bueno? No. Y ahí es donde surge. Totalmente. ¿Sí? Déjame leer los mensajitos y quiero cerrar con un ejercicio para hacerlo. Dale. Que yo utilizo mucho en los encuentros, sobre todo cuando hay gente conocida, ¿no? Entre ellos. Dice Marisol, los roles sociales son determinados por la sociedad, obviamente. En cada sociedad hay roles diferentes y en cada relación se da el juego de dar y recibir o relacionarse con los roles. Cada uno va a dar un grado de exposición y no le cuento lo mismo al verdulero que a una amiga. El desafío es saber regular eso. Y eso es bueno, diferenciar. ¿Diferenciar qué? Diferenciar la confianza que tengo, cómo me comunico y quién quiero ser en esa relación. Esto lo estoy agregando. Celina, genial, dice, qué lindo, yo a veces me siento superhéroe. Hay que ver que en qué momento, ¿no? Celina se siente superhéroe. Una genial Celina. Karin dice, nadie puede ser lo que no. Es lo que mejor es ser uno mismo, lo otro lo dejamos al destino. Si lo dejamos al destino, entonces yo no tenemos el control. Un compromiso de acción al respecto, ¿no? Yo soy tal cual. Supongo que algo que dijimos que perdí. Marisol dice, roles diferentes se adjudican y se toman. Después dice, somos lo que decimos, eso yo lo conversé. Sí. Uno es más que lo mismo y demás. Yo quiero cerrar con un ejercicio que hacemos para descubrir. Sí, hay un ejercicio que también está posteado, que lo voy a postear en el video de hoy, que es hacer un ejercicio donde se pone en un sobre, se escribe 5 elementos que quiero saber cómo me ven los demás, lo que fuera, en cuanto a la comunicación, en cuanto me visto, en cuanto a cómo me relaciono, en cuanto a mi actitud optimista, lo que quieran ustedes descubrirse. Bien. ¿Sí? Por más que piensen que es obvio lo que van a recibir de respuesta, ponen 5 elementos adentro de un sobre y ponen, por ejemplo, lo clásico, en qué cosas se sienten buenos y en qué cosas tienen que mejorar. Entonces, otras cositas, lo ponen dentro de un sobre, lo cierran, ¿sí? Para que nadie lo vea, y entonces se lo pasan. Y lo que pueden hacer es lo siguiente. También en la parte de arriba ponen eso, cómo se sienten ustedes. Y abajo sería la imagen privada. Y abajo, adentro de ese sobre, ponen también cómo piensan que los perciben los demás. Si ustedes creen que no hay diferencia, no pondría nada, entonces sería lo mismo. Pero si sienten que los demás lo consideran de alguna manera distinta, lo pondrían también. Entonces ahí hay algo que se llama ¿cómo me percibo? Que es una pregunta en cuanto a estos elementos que quiero evaluar. Se llama, esto es un ejercicio de autoimagen, de alguna manera, resultante comparativa con los otros. Ahora, la otra pregunta que tengo que contestar es ¿cómo creo que los demás me perciben? Eso lo pondría abajo. Lo cierro ese sobre, lo ato bien y se lo voy pasando a personas con las que me relaciono. ¿Cómo estás un sobre? Lo brochás o lo pegas. Lo que pasa es que lo otro yo lo que hago es algo que hacíamos en la universidad, que doblamos las puntas y lo cruzábamos. Ah, ok. Por eso es una especie de atadura de papel, no con un hilo. No con el lazo de Wonder Woman, dale. Cuando cierro eso, entonces se lo paso a gente conocida. En los ejercicios que hicimos el